la lectura que escogí como base. Y ahí nos narra de algo que sucedió a Abraham. Si se recuerdan que hubo un momento que cuando Abraham salió de aquel lugar, de su parentela, de donde estaba su padre, se llevó consigo a un sobrino, se llamaba Lot. Después de algún tiempo dice que como los pastores, los animales iban creciendo, el rebaño, dice que ellos prácticamente había contienda, había riña. ¿Y qué decidieron estos? Dice que lo mejor que decidieron fue apartarse. Y entonces Lot dice que miró un lugar y le agradó y dijo: yo voy para este lugar. Pero sucedió que al paso del tiempo, este lugar donde se encontraba Lot se encontró en una guerra. Eran 4 reyes contra 5. Al final dice que derrotaron a estos 2 reyes, Sodoma, Gomorra, también estaba Zoar y Atma. Y dice que también tomaron a Lot prisionero, y entonces fue cuando es cuando empieza la lectura en Génesis capítulo 14, que dice: oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, armó sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Entonces vemos que Abraham va al rescate de su sobrino, Dios le consigue la victoria, recupera los bienes, y al final de cuentas vemos que Abraham dice que da el diezmo de todo. Entonces dice que engrandeció a nuestro Dios y le dijo: bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Esto le dijo Melquisedec, y diole a Abraham los diezmos de todo. Entonces, hoy vamos a hablar, le he puesto por título al tema, el diezmo de Abraham. Ahora, no voy a enfocarme a explicarles por qué debemos diezmar, porque yo creo que ya es algo que sabemos, ¿verdad?, de antemano. Pero hay algunos ataques contra esta porción, esta parte de nuestra enseñanza, que es el diezmo. Y muchas veces nos citan a Abraham, porque sí saben ellos que Abraham fue antes de la ley. Y como nosotros citamos a Abraham como uno de los ejemplos, que donde no habían levíticos, no habían sacerdotes, Abraham dio el ejemplo del diezmo. Entonces Abraham, miramos que Abraham diezmó, y muchas veces quieren hacer ataques prácticamente sin base bíblica, simplemente ataques humanos a la lógica humana. Y cuando nosotros vamos a la lógica humana, pues para donde quiera que le demos, posiblemente nos va a dar. Pero vamos a tratar de ver alguna de las excusas o alguno de los, yo le llamaría como ataques sobre el diezmo de Abraham. Y vamos a ver si la palabra de nuestro Dios nos respalda en esos disque ataques sobre el diezmo de Abraham. Más que nada en la parte doctrinal, que es el diezmo, si el diezmo es vigente o no es vigente. Entonces vamos a ver algunos. El diezmo, sabemos el diezmo, ¿verdad? El diezmo es la 10ª parte de algo. La 10ª parte de algo. En este caso, en estos días, pues lo hacemos pues monetariamente, ¿verdad? Todos ganamos prácticamente dinero, monedas. En aquel entonces, pues también, e incluso en algunos lugares, se les paga a los jornaleros o a los trabajadores con producto de la tierra. Entonces, en este caso es el diezmo, tema muy discutido hasta el día de hoy, y no va a ser la última vez. Siempre va a haber esta discusión sobre el diezmo.
Entonces vamos a ver algunos de los ataques sobre el diezmo de Abraham, o por qué excusan que el diezmo de Abraham no es válido, como para decir, oh, es que el diezmo de Abraham no es válido por esto. Entonces, dicen que Abraham tomó este diezmo como una costumbre, pero dicen que es una costumbre pagana. Entonces dicen que normalmente los países paganos, cuando se sometían a una guerra, tenían que dar el diezmo de lo que ellos ganaban en esas guerras, y se lo daban a los sacerdotes de sus dioses. Ese es uno de los ataques o pretextos que utilizan, ¿verdad? Entonces, era costumbre pagana que los vencedores de la batalla dieran el diezmo del botín al sacerdote de su dios. Entonces vamos a ver si algo pagano fue que, según Abraham, agarró o aprendió de estos personajes o esta gente o estos reyes, si realmente está respaldado por la palabra de nuestro Dios lo que Abraham hizo. Mire lo que dice Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Y dice, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno de su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, esta idea de que Abraham toma una tradición del mundo y se la ofrece a quién. En este caso vimos en la lectura, ¿a quién se la ofreció? A Dios, o al sacerdote que era Melquisedec, sacerdote del Dios Alto. Entonces, si nosotros tomáramos esa idea de que, Abraham lo tomó del paganismo, ¿qué le sucedió a Nadab y a Abiú por ofrecer algo que Dios jamás les mandó que hiciesen? Así que Dios los consumió. ¿Por qué? Porque pusieron fuego extraño, algo que nuestro Dios no les mandó que hiciesen, algo que ellos pensaron que a lo mejor iba a agradar, porque esa es la lógica humana, puede ser, pensar que a Dios le va a agradar, pero ¿qué fue lo que sucedió? Dios no mandó este tipo de ofrenda, de perfume, sino que ellos dijeron, este es un perfume que le va a agradar a Dios. Pero ¿qué sucedió? Dios dijo, no. Y les ocurrió una tragedia a estos dos, a Nadab y a Abiú, por ofrecer fuego extraño. Entonces, si decimos que Abraham toma una costumbre pagana para ofrecérsela a Dios, ¿cómo quedaría Nadab y Abiú? Entonces diríamos, bueno, Dios sí da esa sección de personas, porque a uno sí le permite que haga algo que él no se lo ordena, pero al otro sí se lo tolera. Entonces vemos que nuestro Dios, mientras Él no lo ordene, mientras Él no diga, no lo va a aceptar. Entonces, algo que se trae sin que nuestro Dios lo pida, se le considera también fuego extraño. Así que también es un tema también que podamos indagar un poquito más acerca de las modas o la actualidad, la modernización de las iglesias. Muchas iglesias piensan, ¿verdad? Piensan que agradan a Dios porque introducen cosas para llamar la atención a los jóvenes y pero es algo que los atraen con cosas que nuestro Dios nunca les ha
nunca les ha dicho, nunca les ha permitido, sino que es solamente lo que ellos piensan. Entonces, Abraham dice, era una costumbre pagana que los vencedores de la batalla dieran el diezmo del botín al sacerdote de su Dios. Bueno, Levítico 10 nos dice todo lo contrario. Dios no va a aceptar algo que es traído del paganismo. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel capítulo 15. Versículos 20 al 23. Y dice así: y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces aquí vemos otro acontecimiento. Saúl, todo lo que le ofreció Saúl a nuestro Dios no lo aceptaba. Digamos, fuera de este acontecimiento, de este momento, fuera algo agradable a nuestro Dios si Saúl le ofreciera todo esto a nuestro Dios. Fuera de lo que la orden que nuestro Dios dio al principio, si no fuera sido esa orden. Pero Saúl viene con todo esto, lo mejor de las vacas, lo mejor de los bueyes, y se lo ofrece a nuestro Dios. ¿Fuera sido algo agradable a nuestro Dios? Sí. Pero, ¿qué le dijo Samuel? ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Entonces, esto nos da a entender que mientras nuestro Dios no lo haya pedido, no va a ser algo agradable para nuestro Dios. Hablando de que si era una costumbre pagana el diezmo, hablando en esa forma para que podamos entender, si Abraham tomó lo del diezmo, ese botín de esa guerra, como una costumbre pagana y ofrecérsela a nuestro Dios, entonces prácticamente estamos mirando la misma secuencia. Nuestro Dios no lo pidió, nuestro Dios lo va a rechazar, porque así le sucedió a Saúl. Fue algo bueno y algo bonito que se le ofreciera de lo mejor a nuestro Dios, pero nuestro Dios no pidió eso, nuestro Dios pidió otra cosa. Entonces, a Abraham no se le puede atribuir que él hizo el diezmo o dio el diezmo porque fue de algo pagano, sino tiene que haber sido otra razón por la cual Abraham dio el diezmo a nuestro Dios. El segundo ataque a este diezmo de Abraham, dice: no hay otro registro que Dios le haya instruido a Abraham para diezmar. Ese es otro pretexto o otra excusa para decir: es que en ninguna parte de la Biblia le dice Dios a Abraham: tienes que darme el diezmo cuando vayas a las guerras, o tienes que darme el diezmo de esto, o tienes que darme el diezmo del otro. Entonces, esa es otra excusa o otro ataque que hacen sobre el diezmo de Abraham. Dice: no hay registro que Dios le haya instruido a Abraham para diezmar. Mire lo que dice Génesis capítulo 26.
Génesis capítulo 26, versículos 3 al 5. Dice: habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tus simientes todas estas tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, aquella excusa, no hay registro que Dios le haya instruido a Abraham para diezmar. Bueno, así literalmente diezmar, que uno quiera escucharlo, o el diezmo, se lo instruyó. En el versículo 5 dice que nuestro Dios le dio a Abraham preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Entonces, vemos que nuestro Dios sí le dio a Abraham instrucciones, sí le dio leyes para que guardase. Entonces, esta teoría de que a Abraham nunca se le instruyó algo en sí, una ley, el versículo 5 prácticamente quita toda esa posibilidad de pretexto. Mira un ejemplo más. Génesis capítulo 39, versículo 9. El hecho de que no haya un registro de que se le instruya algo específicamente, no quiere decir que nuestro Dios no se los instruyó en algún punto de su vida. Génesis capítulo 39, versículo 9. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estamos hablando de José, o como lo conocen a veces, José el soñador, como le nombraron sus hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo José? Dice: él me ha puesto sobre el mayor de esta casa. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y nada me ha reservado sino solamente a ti. Pero dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lo que quiero hacer énfasis en este versículo es en qué momento nosotros miramos que Dios instruye a José que el cometer adulterio era pecado. Aquí nos confirma José que es un pecado delante de nuestro Dios el cometer adulterio o fornicación. Pero si nosotros nos metemos con el mismo pensamiento de que es que en ningún momento se le instruyó a Abraham, no dice aquí en Génesis, no dice que Dios le instruyó a Abraham que diera el diezmo. También nosotros podemos decir, bueno, pues no vemos aquí en ningún momento que Dios instruyó a José de que no podía tener relaciones con una mujer antes del matrimonio o con una mujer casada. Entonces, prácticamente es la misma teoría, sería el mismo pensamiento si nos quedáramos de esa forma. Pero vemos que José sabía que era un pecado cometer adulterio. ¿Y por qué razón? Porque era instruido, ya sea por su padre, pero todo viene de una ley que viene de nuestro Dios. Entonces vemos que aunque no hay un registro que Dios específicamente le diga a Abraham: vas a dar el diezmo, pero sabemos que en algún momento Dios instruyó a Abraham para que él hiciera lo que él hizo y entregara ese botín o ese diezmo en aquella guerra. Entonces eso es otro texto, otra excusa que prácticamente no tiene base bíblica. Un evento único. También nos dicen: es que solamente antes de la ley nada más aparece Abraham. Pues Abraham solamente dio el diezmo, pero de ahí
No hay ninguno, no hay nadie más que haya dado el diezmo antes de la ley. Después de la ley, ahí pues se empezó a dar el diezmo. Pero miremos lo que dice en Génesis capítulo 28. No solamente Abraham, sino que uno de sus generaciones también le promete a nuestro Dios dar el diezmo. Génesis capítulo 28, versos 20 al 22. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Entonces, el diezmo de Abraham fue un evento único, nada más que se miró antes de la ley de Moisés. Vemos que Jacob, su nieto, también. Él le dijo: yo voy a darte de todo lo que me dieres, te voy a dar el diezmo y lo he de apartar para ti. Y hay algo que noto, o que para mí es importante notar. Cuando Jacob le dice: si tú vas conmigo, tú me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces vemos aquí que es el momento donde Jacob reconoce a nuestro Dios como su padre. Y desde ese momento dice Jacob: de todo lo que tú me dieras, yo te voy a dar el diezmo. Y el diezmo lo he de apartar para ti. Cuando nosotros estamos fuera de nuestro Dios, fuera de estos manjares espirituales, ¿a quién se le ocurrió en algún momento: yo voy a dar el diezmo? Estando fuera de la iglesia, yo voy a dar el diezmo para nuestro Dios. En primer lugar, en ese momento, aunque posiblemente pensemos que teníamos un Dios, ¿verdad? O que ese Dios nos reconocía como hijos, pero realmente no pensábamos en dar algo para nuestro Dios, ni siquiera a lo mejor ofrendas. Pero cuando nosotros nos acercamos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos acercamos a la iglesia, entonces desde ese momento hacemos también como Jacob hizo, un pacto con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jacob dijo: de todo lo que tú me dieres, yo te voy a dar el diezmo, el 10%, lo que tú me permitas ganar, yo te voy a dar el 10%. Y ese es el mismo pacto que nosotros hacemos en la actualidad con nuestro Dios cuando nos acercamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que en la obra de nuestro Señor Jesucristo, así como Él dijo que el trabajo es mucho, los obreros son pocos, es necesario también aportar para la obra de nuestro Dios y decirle a nuestro Dios: de todo lo que tú me des, yo voy a dar también el diezmo. Entonces vemos, no es un evento único, sino que también Jacob, su nieto, también diezmó y prometió a nuestro Dios el diezmo, no el diezmo de ir a la guerra y sacar los botines, no, el diezmo de todo lo que él ganara. Entonces vemos, hermanos, estos tres excusas o ataques sobre el diezmo que hizo Abraham. Pero también hay otras cuestiones que a veces, por nosotros decir, porque Abraham fue el padre de la fe, y Abraham fue prácticamente un ejemplo cuando se trató de dar el diezmo, que sin pensarlo le dio el diezmo a nuestro Dios. Vienen también estas cuestiones sobre cuando nosotros mencionamos a Abraham: que porque Abraham hizo esto, que porque fulano hizo esto. Una de las cuestiones que hacen
Y nos dicen, bueno, entonces si ya estás así diciendo que porque Abraham lo hizo, dicen, ok, entonces, ¿por qué no haces sacrificios y altares? Porque Abraham lo hizo. Entonces vemos ahí hasta dónde llega la ignorancia. Cuando dice, ¿por qué no haces altares y sacrificios? Porque Abraham lo hizo. Abraham hacía altares de piedra, sacrificaba animales a nuestro Dios. Entonces, todo esto vemos no es respaldado por la palabra de nuestro Dios en primer lugar. Miren lo que dice Hebreos 10, 12 y 14. ¿Por qué no debemos hacer caso a estas palabras? ¿O cómo deberíamos de contestar si nos dijeran, pues si Abraham diezmó, tú también tienes que hacer estos altares de piedra porque Abraham los hizo? Tienes que sacrificar animales porque Abraham los hizo. Pero Hebreos 10, 12 y 14 nos dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, cuando estamos hablando de altares, estamos hablando de sacrificios, sabemos que ya no es necesario, porque en un altar, cuando uno de estos hombres de Dios hacían un altar para nuestro Dios, ¿qué hacían? Un sacrificio de un animal. Entonces, será necesario que nosotros también, que porque según ellos, que si Abraham diezmó, nosotros, bueno, si él hizo esto antes de la ley, usted también hagan sacrificios de animales. Esto ya no es necesario, porque esos sacrificios iban representando, desde el principio, iban representando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hacer altares de piedra y hacer sacrificios de animales es algo que solamente tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. También nos dicen, bueno, pues si en la ley de Moisés no habla de la circuncisión, y ustedes nos dicen, y ustedes también nos dicen, pues como Abraham fuera de la ley, dio los diezmos, pues también circuncídense, porque Abraham se circuncidó antes de la ley, no después de la ley. Entonces, es otra cosa que nos atacan, ¿verdad? Según en sus pensamientos humanos. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Romanos 2, 28 y 29. Romanos capítulo 2, 28 al 29. Dice, porque no es judío el que lo es en el manifiesto, ni la circuncisión es la que es el manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando nos sacan con estos pretextos o estas acusaciones, o que si Abraham diezmó, nosotros también tenemos que circuncidarnos, porque si aún queremos seguir lo que hace Abraham, entonces prácticamente es algo que no tiene sentido, porque sabemos de antemano que la circuncisión es la del corazón. No porque Abraham dio el diezmo fuera de la ley y se circuncidó fuera de la ley, quiere decir que nosotros también debemos de circuncidarnos porque es fuera de la ley, sino que también tenía un propósito, y la circuncisión que dice el apóstol Pablo es la del corazón. Entonces, también si nos fuéramos a esto, ¿verdad? Todos quieren ser como nuestro Señor Jesucristo. También uno les puede decir, nuestro Señor Jesucristo nunca se casó, porque no se casan. Pero todos sabemos que tiene todo un propósito. El propósito de nuestro Señor Jesucristo fue acercarnos a nuestro Dios y enseñarnos el verdadero camino, la verdadera adoración a nuestro Dios. No es una adoración nada más de hacerlo, sino de hacerlo
por amor a nuestro Dios. Ese fue el principal motivo de nuestro Señor Jesucristo, para acercarnos a nuestro Dios. Entonces todas estas razones es para atacar el diezmo de Abraham, pero el diezmo de Abraham, como ya lo hemos mencionado, no es por una tradición pagana que él agarró o que él quiso seguir y ofrecerle a nuestro Dios, sino como decía en Génesis capítulo 26, versículo 5, que Dios le dio a él preceptos, mandamientos, estatutos y leyes para que él hiciera. Entonces vemos que es una ordenanza que nuestro Dios le dio, y simplemente Abraham lo que hizo fue obedecer a nuestro Dios. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe, porque obedeció a nuestro Dios, lo escuchó y por fe se decidió obedecer a Dios. Y esa parte de obedecer implica también en guardar el diezmo, o el darle el diezmo a nuestro Dios. Ya nada más un versículo más, hermanos, para terminar. Hebreos capítulo 7, versículos 14 al 17. Hebreos capítulo 7, versículo 14 al 17. Dice: porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, vemos que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, y sabemos que ese diezmo que Abraham le dio a Melquisedec no era espiritual o en una forma simbólica, sino era algo literal. Vemos que de Melquisedec en cierta forma se hace una transición a un sacerdocio que nuestro Dios levanta por medio de los hijos de Aarón, al cual también a los levitas se les pone para que se les diera el diezmo, o que ellos pudieran administrar lo que eran los diezmos que se tenían que colectar para la obra de nuestro Dios. Y todo eso era una necesidad que prácticamente ayudaba a la obra de nuestro Dios. Después se hace la transición, después de la ley de Moisés, dice que viene la transición a otro sacerdocio, o otro sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, dice según el orden de Melquisedec. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, estando en la tierra, uno podría decir, es el Hijo de Dios, no necesitaba dinero, no necesitaba nada, pero ¿qué tenía con Judas? ¿Cómo lo traía? Tesorero. ¿Para qué? Para poder él administrar al grupo y poder hacer también los pagos, no sé, la administración de lo que pudieran ellos gastar. Cuando uno de los que pedían los impuestos le dice al apóstol Pedro que tu maestro no paga impuestos, ¿qué le dijo Pedro? Sí. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Ve, tira la red, y el pescado que salga, ¿qué va a salir? Abren la boca y van a salir, dice, va a salir un esterón, que equivalía a 4 dracmas, porque el impuesto por cada persona era de 2 dracmas. Le dice nuestro Señor Jesucristo: con eso pagas el tuyo y pagas el mío. Entonces, lo que quiero decir es que incluso que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, sabemos que la obra que tiene es terrenal,
Y sabemos que la obra que nuestro Señor Jesucristo tiene también necesita, no solamente de obreros para seguir y trabajar, hablar del Evangelio, proclamarlo, pero también de los recursos materiales. Porque imagínense, nada más al observar nosotros, nuestro alrededor, estas cuatro paredes que nos rodean, si dijéramos que, o como algunos dicen, que el justo por la fe vivirá, no necesitamos del diezmo, pero ¿cómo se pagarían los biles? Imagínense cómo pagarían un lugar, una propiedad para la iglesia, porque también en algunas partes pueden que paguen también ciertos impuestos, o incluso lo que es la luz o las otras necesidades o comodidades que tienen para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero en principal, lo más importante, el diezmo es para la proclamación del Evangelio de nuestro Dios. Por si hay alguna necesidad, con dinero del diezmo, lo que se colecta del diezmo, con eso se puede cubrir las necesidades espirituales, porque sabemos que de aquí a viajar a otros lugares pues también cuesta, y más en la actualidad como estamos, aquellos que se transportan por medio de un carro pues también les cuesta gasolina, y también por medio de eso pues también se puede pagar esas necesidades, y al final de cuentas para que puedan proclamar la palabra de nuestro Dios. Entonces en Malaquías capítulo 3 versos 6 al 8 decía nuestro Dios un reclamo a su pueblo, le decía unas palabras, les dijo: ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues ustedes me han robado. Así que muchas veces pueden pensar o pueden decir, es que ese diezmo era nada más en la ley mosaica, era para los levíticos, pero nuestro Dios dijo: a mí me han robado. ¿Por qué? Porque yo fui el que les dio esta ley. Entonces, nuestro Dios es el que da esta ley, y Él sabe que es para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de su obra. Así que, hermanos, el diezmo de Abraham, hay muchos ataques contra este diezmo que hizo Abraham, pero vemos que a través de las escrituras pues solamente son puras palabras vacías, palabras prácticamente que no están sustentadas con la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, este fue un poco del tiempo a esta breve explicación sobre el diezmo de Abraham. Mis hermanos, Dios los bendiga. Paz a vosotros. Paz, que Dios le bendiga.